Bueno, en este vídeo la idea que llevo es explicar el ángulo de caída. El ángulo de caída es un ángulo que está muy relacionado, como vais a ver ahora, con el anterior ángulo que hemos explicado, que es el ángulo de salida. Si os fijáis, lo primero que queremos explicar es para qué necesitamos caída, qué es lo que nos va a determinar el ángulo de caída y por último, qué tipos de caída podemos encontrar en los coches. Bien, como hemos comentado en clase, es muy importante que para que un coche pueda transmitir su fuerza al suelo, tanto a la hora de acelerar como al frenar, la rueda pise lo más plana posible y que se consiga que la superficie de contacto de la rueda con el suelo sea la mayor posible. Con neumáticos del perfil que tienen los coches, los turismos, en principio la mejor forma de apoyar la rueda y que tuviese la mayor superficie de contacto sería una rueda perfectamente vertical al suelo. Si yo la rueda la inclinase hacia un lado o hacia otro, está claro que, pues lógicamente, habría menos zona, menos huella que estuviese en contacto con el suelo. Entonces, de primeras, la posición perfecta para que la rueda apoye lo máximo posible sería perfectamente vertical, ¿vale? ¿Qué sucede? Que eso, cuando el coche está parado, pues está muy bien, pero cuando el coche se va moviendo, está sometido a distintos esfuerzos, o simplemente cuando cargamos el maletero del coche, lógicamente la posición de las ruedas cambia. Lo mismo cuando tomamos una curva. Entonces, no podemos adaptarnos simplemente a la posición en estático. Los fabricantes lo que buscan es dotar a los coches de un determinado ángulo de caída, que también se llama camber, que no lo he dicho, y pues intentar abarcar el mayor número de situaciones posibles y que el coche se comporte bien en todas las situaciones. Bien, el ángulo de caída, ¿por quién va a estar formado? Pues es muy sencillo. Tenemos que coger y lanzar una línea vertical, perfectamente vertical al suelo, y luego tenemos que pasar otra línea, otro eje, que corte por el medio al neumático como si fuese el eje de simetría del neumático. Entonces, esta vertical con ese eje de simetría nos va a formar un ángulo, ¿vale? Este ángulo, lógicamente, va a hacer que la rueda esté perfectamente vertical, o esté un poco inclinada hacia un lado, o esté un poco inclinada hacia otro. Bien, si pensáis en los valores que puede tener un ángulo de caída, pues van entre los 30 minutos y 1 grado. Esto cuando estemos en prácticas, pues ya veréis cuando cojamos un coche y lo subamos cuando empleemos la máquina de alinear. Si observáis, este cambio en la posición, por así decirlo, de la rueda, también va muy ligado al ángulo que hemos explicado anteriormente, que es el ángulo de salida. Aquí os pongo pues que el ángulo de caída y el ángulo de salida son amigos. Y la suma de ambos nos dan lo que se llama el ángulo incluido. Es decir, al final, yo modificando cualquiera de los dos, estoy influyendo en el otro. Entonces, el ángulo incluido va a ser mayor o menor en función de cuánto mayor o menor sean estos dos. ¿Vale? ¿Qué tipos de caídas tenemos? Pues la principal y la más fácil de ver sería la caída neutra. La caída neutra sería una caída en la que las ruedas caerían perfectamente planas respecto al suelo. Esta caída, pues bueno, en estático está muy bien, pero claro, cuando tú el coche lo cargas, lógicamente la caída se modifica. Entonces tiende a abrirse el coche cuando tú lo cargas. Entonces, si tú ya tienes de por sí un poco de caída al revés, aunque se abra, al final va a llegar a caída neutra. Ya digo, esto sería en posición de carga. Otro tipo de caída es la caída negativa. La caída negativa es aquella, claro, todo esto es viendo el coche desde detrás. O sea, lo estamos viendo desde detrás. La caída negativa es aquella en la que las ruedas están así abiertas, ¿vale? ¿Por qué se les da este tipo de caídas? Pues, claro, imaginaos que el coche este va a tomar una curva hacia la izquierda. Pues esta rueda, simplemente al tomar la curva, va a tender a ponerse recta. Se va a ir hacia allí. Entonces, si yo de primeras
le doy una cierta caída hacia el otro lado, voy a conseguir que en el apoyo en curva la rueda esté pisando lo máximo posible, ¿vale? Y por último tendríamos la caída positiva. La caída positiva es aquella en la que las ruedas van hacia así, van así, ¿vale? Tenemos esta parte del neumático más separada que la interior, ¿vale? Ya digo, tanto salida como caída son ángulos que van unidos y siempre que pensemos en ellos, pensamos en el ángulo incluido. Los valores de las caídas, pues ya digo, de 30 minutos a 1 grado. ¿Y quién me determina este ángulo de caída? O sea, estos 30 minutos y este grado, ¿quién lo da? Pues básicamente lo da la inclinación de la mangueta. Si os fueseis al vídeo anterior, en el del ángulo de salida, en el que yo aquí dibujé una suspensión MacPherson y aquí una de brazos superpuestos, vais a ver que si yo, aparte del ángulo de salida que había en el vídeo, yo inclinase la mangueta, ahí habría un ángulo más, ¿vale? Que la haría más positiva o más negativa. Entonces, según lo inclinada que esté la mangueta, vamos a conseguir pues que el ángulo de caída se modifique más, tenga un valor o tenga otro. Efectos de la caída, pues ya digo, intentar que la rueda apoye lo mejor posible y, lógicamente, si yo inclino la rueda, ya habréis pensado que el radio de pivotamiento también lo modifico. Si yo la mangueta la inclino un poco, el radio de pivotamiento lo hago más corto y entonces consigo que el esfuerzo sea también menor. Ya digo, siempre asociado también al ángulo de salida. Más o menos, esto es un poco un resumen rápido de lo que es el ángulo de caída. Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, podéis escribirla o bien por Hangouts o bien en el foro de la unidad y ahí intentaremos resolver todas las dudas que podáis tener.